Hola hermanos, buenas noches. Tengan muchas bendiciones todos. Bueno, pues estamos ya finalizando el libro de Deuteronomio. Ya estamos en los últimos capítulos. Creo que ha sido de mucha bendición y en lo personal a mí me enseña, me habla tantas cosas en mi vida que a veces pensamos que lo sabemos, pero caemos, hermanos, caemos en errores y en pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos va a tener eh, con nuestro Señor de la mano? El estar leyendo la palabra de Dios, porque eso es lo que al pueblo de Israel le faltó, ¿no? La obediencia y el no escuchar, no querer escuchar las advertencias que Moisés le daba. Entonces, eh, Dios utilizó mucho a Moisés para poder hablarle a su pueblo. A él lo eligió y él se preguntaba, ¿por qué yo? Si ni siquiera hablo, ¿no? Bien. Entonces, porque a Dios le place. Así es, papá Dios, con todo lo que se refiere a nosotros. La verdad es que somos tan afortunados de estar viviendo este tiempo, esta época. Y pues doy gracias a Dios porque pudimos terminar un libro más, ¿no? Entonces, todo es para la gloria y honra de Dios y espero que Dios hable a sus vidas, hermanos. De verdad lo hago con mucho amor y con mucho empeño a la obra de Dios, porque creo que es a lo que hemos llamado, a lo que nos ha llamado a hacer, a servirle a nuestro Dios. Y yo creo que es el mejor lugar que podemos tener, ser siervos, humildes y obedientes. Yo creo que este libro nos deja mucha enseñanza porque pues gloria a Dios que estamos en este tiempo y no en aquellos, ¿no? Porque tenemos ahorita todo se ha revelado a nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Biblia completa. Entonces eso es algo hermoso. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar. A mí me toca el capítulo 32, 33 y 34. Entonces, voy a ser muy breve, son unos puntos muy específicos porque venimos viendo todo los capítulos y pues todo es del pueblo de Israel, ¿no? Que en algún momento de nuestras vidas somos ese pueblo desobediente, necios e idólatras, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer el número 32, dice, 32, 39, dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Por qué aquí tiene dioses con minúscula? Porque cuando se refiere a Dios Todopoderoso está con mayúscula. Cuando es con la D minúscula, pues son dioses chiquitos, ¿no? Dioses que no tienen importancia para nosotros. Dice, Dios es conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, esto yo creo que sí tiene una reflexión fuerte, hermanos, a nuestra vida, porque aquí Dios nos está hablando que Él es el Todopoderoso. Él todo lo puede y Él hace todo. No hay nada que Él no pueda porque Él es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, su palabra es fuerte, habla fuerte a mi vida porque aquí podemos ver que Él como puede sanar, como puede morir, ¿no? Entonces, el que determina es Él. Entonces, nosotros tenemos que tener bien consciente del poder de Dios, que, que Él es el Todopoderoso. Entonces, nosotros conociendo de su palabra, sabemos qué es lo que Él nos pide. Y lo que Él nos pide es obediencia. Y hacedores de la palabra, creo que este libro nos deja mucha enseñanza a través de todo este tiempo, ¿no? Entonces, eso es pues lo que nos enseña este capítulo, ¿no? Vamos a pasar al capítulo 33, que dice, 33, 29, dice, bueno, empezamos por Moisés bendice a las 12 tribus de Israel, y el 33, 29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro, y espada de ti triunfó, de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Entonces, Dios nos dice que, bueno, en este capítulo dice que Él es el único que va a ser exaltado y Él
Él va a poner a tus enemigos, ¿no? Humillados. Entonces, cuando nosotros confiamos en Él, Él es grande y soberano y su infinita misericordia, porque eh, él siempre está al pendiente de todo lo que hacemos, y cuando somos obedientes hay mucha bendición, y Él dice que veremos nuestros enemigos humillados. Entonces tenemos que estar muy, muy al pendiente de todo lo que dice su palabra, y ser hacedores, ¿no? Más que leidores y oidores de ella. Entonces, mm, Dios es tan grande y tan soberano, y queridos hermanos, yo sí quiero decirles que somos dichosos y afortunados. Hay que sentirnos muy, muy satisfechos con todo lo que Dios hace en nuestras vidas, porque estamos viviendo un tiempo en el que ya no estamos bajo la ley, gracias a Dios, sino bajo la gracia. Todo cambió, porque antes eran 613, 600 tantos mandamientos, y nadie los podía cumplir, nadie podía. Entonces, ahorita de que llegó después del Nuevo Testamento, cuando vino Jesucristo a salvarnos, a morir en esa cruz por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, eh, ya solo se redujeron a dos mandamientos, que son el primero y el más importante: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso nos habla del- de lo importante, ¿no? Que es que Dios es primero que todo, absolutamente todo, de nuestros hijos, de nuestra familia, del dinero, de todo lo que puedas imaginarte. Y él ocupa el primer lugar. Y Dios es un Dios celoso, entonces nosotros tenemos que darle gloria y honra. Y somos pecadores, sí, no vamos a dejar de pecar porque vivimos en un mundo caído, pero Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Dios es un Dios de promesas. Hemos venido viendo todo este libro en el que Él prometía a Moisés y al pueblo de Israel, y Él cumplía. Y el pueblo no cumplía, siempre desobediencia, y por eso no había bendición, hermanos. Entonces hay que estar contentos y, y agradecidos con Dios, porque Él nos dice que nos gocemos con todo, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, pero hay que ver el tiempo que estamos viviendo, aunque estamos viviendo en el tiempo muy difícil, pero estamos bajo la gracia. Y Dios, Él dice en su palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios. Entonces, imagínense, hermanos, imagínense el privilegio que es vivir en este tiempo, ¿no? Que ya Cristo hizo todo en la cruz. Cristo hizo todo, y ya no tenemos más que ser obedientes. Y algo que a mí me llama mucho es que Dios nos llama a compartir el Evangelio, hermanos. No olvidemos que tenemos la oportunidad cada día de poder compartir su Evangelio, porque así como en nosotros ha habido bendición, tenemos que compartir esas bendiciones con mucha gente. Y si aún no ha llegado el tiempo en el que venga el arrebatamiento, es porque Dios está esperando que procedan al arrepentimiento. Y como dice su palabra, ¿cómo van a saber de alguien que no conoce? ¿Y cómo lo van a conocer si no les predican? Entonces, hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra. Eh, Moisés era un siervo de Dios, y él nunca imaginó que pudiera hacerlo, porque él estaba confiando en él, en sus fuerzas, pero tenemos que confiar en Dios. No es lo que podamos hacer nosotros, sino es lo que hace Dios, porque Dios es el Todopoderoso, y en Él todo lo podemos. En Cristo Jesús todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Amén. Entonces, vamos a ver el siguiente punto, que mm, es el 34. Dice: muerte y sepultura de Moisés. Vamos a leer unos capítulos, hermanos. Vamos al capítulo 34, versículo del 4 al 5. Está. Dice: y les dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia, la daré más, la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿Qué nos habla aquí, no? Que
que ya Dios ya había hablado al corazón de Moisés y dichoso él, ¿no? Porque él podía escuchar a nuestro Señor. Entonces, ahí le dijo que ya era su muerte, ya era su término, ¿no? Entonces, todos tenemos un mandato y un tiempo, y el tiempo es de Dios, porque el tiempo es perfecto. Entonces, ahí terminaba el cometido de Moisés, ¿no? Entonces, él sabía que ya el pueblo iba a estar en el lugar donde tenía que haberlo desde un principio, y por desobediencia no llegó. Entonces, se murieron todas las generaciones, hasta los hijos fueron los que pasaron a esa tierra que Dios les prometió desde un inicio, ¿no? Entonces, también vamos al versículo 10, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces, qué afortunado Moisés, ¿no? Que pudo tener la dicha de poder hablar con Dios en ese lugar sagrado, ¿no? En la zarza, donde le decía que se quitara el calzado, porque la tierra era sagrada y santa, ¿no? Entonces ni siquiera podía pisarlo con su calzado, ¿no? Entonces, pero qué orgullo, ¿no? Qué orgullo y qué dicha de él que pudo hablar con Dios y poder tener sus mandatos y él obedecía porque él era humilde ante Jehová y pues trataba de comunicarle al pueblo de Israel, pero el pueblo no lo escuchaba porque eran idólatras y porque eran desobedientes. Entonces, creo que este libro nos ha dejado muy, muy claro lo que Dios nos pide y qué es lo que habla nuestro corazón, ¿no? Entonces, yo creo que en primero, la obediencia. Entonces, el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Que no leía. Entonces, hermanos, esto creo que nos puede eh, abrir un poquito el entendimiento y qué es lo que quiere papá Dios, ¿no? Y quiere que busquemos de su palabra, porque ahí, ahí, ahí está todo. Y ahora que los jóvenes están haciendo ese esfuerzo y ese amor por leer su palabra, hay que ponerle interés, hermanos, y escuchar las lecturas de los jóvenes y los devocionales que nosotros hacemos con tanto amor y tratamos de que sea Dios el que habla a sus corazones, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de abrirnos el entendimiento y de guiarnos, ¿no? Entonces, Él es el único que dio el entendimiento y que gracias a Él podemos entender, ¿no? Lo que Él quiere de nosotros. Entonces, este libro clarísimo nos deja que es obediencia, ¿no? Entonces, que sepamos escuchar la voz de Dios y esperar el tiempo, porque el tiempo es de Dios. Entonces, también a mí me habla mucho en este último capítulo que es, siempre Dios buscó una relación continua de amor con Moisés. Entonces, hermanos, siempre el amor es lo que Dios nos enseña, ¿no? Entonces, también dice, si nos sentimos débiles, limitados, somos el mejor material por medio del cual Dios puede obrar. Entonces, a veces nosotros nos sentimos que no podemos, que no sabemos o no somos dignos. Y no, en realidad no somos dignos, porque la verdad es que todo lo que Dios hace es por gracia. Es un regalo inmerecido y es el amor de Él que nos muestra y nos dice cómo caminar en santidad con Él, pero nosotros no sabemos escuchar o no queremos, hermanos. Entonces, creo que todo este libro que hemos estudiado y que hemos estado con la lectura de los jóvenes, que han hecho un buen trabajo, doy gracias a Dios por su vida, por todos y cada uno de ellos, y debemos aprender mucho que Dios nos pide que estemos, Él puede utilizar a todo, todo. Utilizó una burra, ¿no? Utilizó un pez con Jonás, utilizó todo lo que Él podía. Entonces, nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto, porque cuando Él nos utiliza, tenemos que ser obedientes, hermanos, porque hay mucha bendición, y a veces decimos, es que yo no puedo, yo no sé, pero en Cristo Jesús todo lo podemos, hermanos. Quiero que lo iniciemos y demos gracias a Dios por este libro tan hermoso y tan lleno de sabiduría como todo lo que es Dios, ¿no? Porque Él es sabio en su infinita sabiduría y misericordia. Entonces,
Demos gracias a Dios, hermanos. Demos gracias a Dios porque ya en este tiempo estamos bajo la gracia, ¿no? Entonces todo lo que era de la ley, pues afortunadamente ya para nosotros ya se acabó, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eh, lo que Dios quiere de nosotros y yo me siento contenta y halagada porque pues me tocó cerrar este libro, terminarlo, ¿no? Ya mañana empezamos con un nuevo libro, entonces gracias a Dios porque nos da un gran aprendizaje, ¿no? Entonces, hermanos, yo los exhorto a que sigan leyendo la palabra de Dios, que es la Biblia, es totalmente palabra de Dios. Entonces, estoy feliz porque pues cada vez Dios habla a mi vida, ¿no? De una manera grande y pues yo solo quiero compartirles y que imitemos a Dios como en el amor, en la obediencia y porque Él, Cristo, estando aquí, decía que Él no hacía su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y creo que eso es un un gran legado, ¿no? Que Dios nos deja, un gran ejemplo, porque Él predicó con el ejemplo, siendo el Hijo de Dios, eh, nos enseñó con la humildad y la obediencia, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta trabajo y a veces decimos, o caemos, ¿no? Decimos, no, pues es que yo hago esto, aquello, pero a veces nos damos cuenta y el enemigo está al acecho, y viene a matar, a destruir. Pero hermanos, tenemos una armadura que nos tenemos que poner todos los días, y el escudo de mm, el escudo para los dardos de la fe, para los dardos de fuego del enemigo, del maligno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa fe en Cristo, en que sabemos que Él vino a esta tierra a morir por nosotros y que resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre, Él está vivo y Él le dijo a los apóstoles que iba a trabajar, a hacer el lugar, a preparar el lugar donde íbamos a llegar con Él. Entonces, hermanos, si el que es Dios está trabajando, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para la obra de Dios, para su honra y su gloria y estar felices y sentirnos dichosos y afortunados porque gracias a Dios estamos en un tiempo que es, aunque es muy pesado, pero ya estamos no hay nada que Cristo no haya hecho, que no haya pagado en esa cruz preciosa que fue la sangre de Cristo que nos limpia de todo mal, de todo. Él quita el pecado porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dichosos porque estamos bajo la gracia. Entonces, hermanos, de verdad, eh, estamos avanzando, gracias a Dios, porque Él nos da la sabiduría, Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, doy gracias a Dios por este libro tan maravilloso que nos deja tanto aprendizaje y por la vida de cada uno de ustedes. De verdad, hermanos, yo espero que al escuchar estos devocionales, Dios hable a sus vidas como ha hablado a la de nosotros y pues aquí estamos a los pies de Dios, que es el mejor lugar en el que podemos estar. Gracias, hermanos. Que tengan un día lleno de bendiciones y sigamos orando a papá para que Él nos muestre el camino, porque Él es nuestra roca. Y el que edifica en esa roca es muy fuerte, es un cimiento muy fuerte. Así que gracias, hermanos. Que pasen un lindo día y muchas bendiciones.